Como ustedes ven, vamos a tener la oportunidad de hacer una reflexión sobre en qué va el tema del derecho a la salud en Colombia, que como ustedes saben es prácticamente uno de los pocos países en el mundo que ha desarrollado toda una jurisprudencia específica e incluso una ley estatutaria que dice el derecho a la atención en salud, por lo menos es un derecho fundamental, y eso pues obviamente vale la pena valorarlo, entenderlo muy bien. Pero esa comprensión, ese entendimiento debemos hacerlo, queremos hacerlo desde distintas perspectivas. Entonces lo que voy a hacer ahora es simplemente introducir la problemática, tratar de presentarles una mirada del asunto que yo creo que no es tanto jurídica, jurisprudencial, no es tampoco económica, no es técnica, es más bien histórica, con un enfoque que voy a mostrar de una manera muy rápida, pero sobre todo para que ese enfoque nos sirva de sombrilla, nos permita entender ese debate de la manera más amplia y al mismo tiempo profunda. Entonces he denominado esta pequeña introducción como el debate sobre el derecho a la salud y la inconformidad social en Colombia. Vamos a tratar de relacionar ese debate que aparentemente es muy macro con lo que está pasando en el país en este momento, con esa introducción que ya nos hizo Rafael. Para eso voy a recorrer estos 4 puntos. Primero, presentar este enfoque que lo llamamos mirada sociopolítica del derecho a la salud. Es el enfoque que hemos desarrollado en el grupo de investigación de estudios sociohistóricos de la salud y la protección social, en el cual estamos varios profesores, para ver después las tendencias internacionales, qué es lo que prima en ese casi a largo plazo de construcción de derecho a la salud en el mundo. Después vemos la especificidad colombiana y después la inconformidad social que se expresa en el paro nacional en relación con el derecho a la salud, para que eso nos sirva entonces de antesala al debate que vamos a tener. Bien, esta mirada sociopolítica del derecho a la salud parte de una perspectiva que hemos venido construyendo en el grupo, como les digo, en la que creemos que la institucionalización de algo llamado derecho en una sociedad concreta, que se expresa incluso en una arquitectura institucional de la relación Estado, mercado, sociedad, pues es una construcción, efectivamente, es un resultado de un proceso histórico que, por lo menos en Occidente, pues se ha dado en los últimos 2, 3 siglos, muy lentamente, pero es relativamente reciente si uno piensa en la historia de la humanidad, y que tiene todo que ver con la configuración del capitalismo global. Ahora, lo que pasa es que en cada contexto específico de Estado nacional, de sociedad nacional construida en los últimos 200 años, se viene dando entonces distintas visiones de lo que se entiende por salud, lo que se entiende por enfermedad. Estos son fenómenos sociales y pues son fenómenos históricos. Y esas distintas visiones se van organizando alrededor también de lo que se considera justo o injusto, adecuado, inadecuado, bueno o malo, de calidad, de oportunidad, etc. Unos valores alrededor de eso que llamamos salud. Bien, pues en medio de una correlación de fuerzas, ese es el eje clave del enfoque. Entendemos que hay distintas maneras de organizarse en la sociedad. Esas formas de organización que llamamos actores sociopolíticos pueden ser clases sociales más o menos organizadas, pero también partidos políticos, organizaciones sociales de muchos tipos, como los hemos visto moverse en los últimos años. Y bueno, esos actores sociopolíticos entran en una correlación de fuerzas que va configurando entonces lo que se incluye, lo que se entiende por derecho a la salud. Van constituyendo hegemonía durante cierto tiempo, donde parece ser entonces lo natural, eso que se logra construir en un momento dado, y unos quedan incluidos y otros quedan excluidos de esa concepción y de esa manera de entender la salud y el derecho. Pero solo una inconformidad, una nueva correlación de fuerzas, una movilización de esas fuerzas produce cambios y se pueden constatar en la historia. Así que bueno, lo que voy a pintarles ahora son fotografías muy rápidas de momentos de transición, de transformación
de lo que por lo menos en el capitalismo en el que hemos estado, esta relación muy fuerte de América con Europa y Estados Unidos, bueno, en ese capitalismo, pero primero desde una perspectiva más macro, más desde el centro, digamos así, el centro global, el norte global, como se llama ahora, y que efectivamente empieza a configurarse en el siglo XIX, en ese capitalismo industrial, la famosa revolución industrial que lideró mucho Inglaterra, pero no fue la única, obviamente, y que va configurando eso que Carl Polanyi, un economista histórico, en el año 44, en su libro de la Gran Transformación, dice, mire, ahí lo que se fue organizando fue una sociedad de mercado autorregulador. Ahí parecía que el Estado no debería intervenir mucho, sino al contrario, estar dispuesto a defender derechos de propiedad fundamentalmente, de manera que ese mercado autorregulador vendría a dar a cada quien lo que pudiera pagar. Quien tiene, obtiene, y quien no tiene, recibe algo llamado caridad, filantropía, y casi al final del siglo XIX estaba todavía predominando esa idea. Pero eso cambia. Eso empieza a transformarse, incluso desde el final del XIX también, por ejemplo, con decisiones como la de Bismarck, tratando de incorporar sectores organizados de los trabajadores en un modelo de seguridad social, en un seguro social obligatorio, 1883, fíjense, ya terminando el XIX, pero en la primera mitad del siglo XX, sobre todo con la crisis que tuvo el capitalismo global, pero no solo el capitalismo, sino finalmente todas las sociedades del mundo con la Primera Guerra Mundial, viene un periodo que es el que podríamos llamar el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y que va instalando un predominio de una forma de capitalismo mucho más establecido, institucionalizado, ordenado en cadenas productivas con el modelo fordista de producción. En ese modelo fordista, capitalismo industrial fordista, se profundiza el conflicto capital-trabajo. Eso es muy importante pues, reconocerlo, porque en esa lucha, en ese conflicto capital-trabajo se van produciendo también opciones distintas de cómo se iba a resolver ese conflicto capital-trabajo en medio de las dos guerras mundiales, donde surgen una cantidad de opciones políticas, ideológicas, que tuvieron presencia sin duda en todo el mundo. El capitalismo liberal, que insistía en que la forma era por la vía del mercado, el socialismo real, que surge con la Revolución Rusa de 1917 y empieza a expandirse diciendo, acabamos con la propiedad, lo que tenemos es necesidades humanas, riqueza colectiva y por tanto derechos sociales universales completamente para todo trabajador miembro de este modelo. Pero por otro lado, el nacionalsocialismo, con una visión muy autoritaria de un capitalismo de Estado, la socialdemocracia que creía poder encontrar un pacto entre capital-trabajo en un escenario de negociación incluso estatal, o la democracia cristiana que creía en la doctrina social de la Iglesia, el Rerum Novarum que había salido del siglo XIX. Entonces, bueno, esta es la disputa de ese periodo entre guerras, y allí se va dando poco a poco una expansión, en todo caso, del papel del Estado y las responsabilidades, incluso en materia de salud y los primeros modelos de seguridad social y de servicios de salud a cargo del Estado. Pero tal vez el momento más fuerte de la expansión de esa responsabilidad del Estado ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden ustedes, allí se consolida un capitalismo industrial fordista ya en varios sectores, ampliado, digámoslo así, pero también se apoya en un pacto que es político y al mismo tiempo social. Es político en el sentido de las dos fuerzas ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo liberal y el socialismo real, entran en ese pacto y amplían entonces de una manera explícita lo que se considera derechos económicos, sociales y culturales, pero en ese momento era simplemente la Carta de Derechos Humanos del 48, en donde empezó a incluirse en salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, como responsabilidad de los estados, con sus ciudadanos. Ese es un punto de referencia muy importante en medio de ese pacto y da pie a lo que se va a llamar los estados de bienestar. El compromiso del Estado con sus ciudadanos en un concepto de ciudadanía social, ya no solo ciudadanía ligada a la propiedad de la vida y a la participación política,
económica, sino todo lo que implicaban los medios para ejercer la libertad y poder desarrollar la dignidad humana. Eso finalmente se firma en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 66, Colombia lo firma hasta el 76 prácticamente, y bueno, se viene ratificando, incluso en el 2000, precisamente el Comité Internacional de este pacto saca la observación número 14, que es un referente muy importante para los debates de hoy en día sobre el derecho a la salud, porque dice claramente, bueno, es el derecho al más alto nivel de salud posible y tiene todos estos componentes, no solo la atención de la enfermedad. Bien. Bueno, ¿y qué pasa después? Hay una etapa muy compleja, digamos, que se ha denominado la crisis global de los 70s, y que de alguna manera lo que nos muestra allí es que ese proyecto de los estados de bienestar, el proyecto del Estado socialista incluso, empieza a entrar en crisis, pero aquí la crisis es más de sobreacumulación. Es decir, había sido tan exitoso ese pacto de posguerra que unos sectores fueron acumulando grandes cantidades de capital con restricciones en su movilidad, precisamente por los pactos internacionales del momento, hasta que rompen el saco y empiezan a generar en el sector financiero, gracias a las nuevas tecnologías de telecomunicaciones, de informática, etcétera, un núcleo de concentración y de acumulación de capital, financiarización. Pero al mismo tiempo, ciertos sectores se vinculan a algo que va a pasar mucho más fuertemente en los 80 y en los 90, que es el paso de bienes materiales a bienes inmateriales basados en esos desarrollos tecnológicos, bienes informacionales con sustentos, soportes distintos y sobre todo ligados a una cosa fundamental, la transformación de los derechos de propiedad intelectual. Eso ocurre en el 76 con una ley en Estados Unidos que impulsa unas nuevas condiciones para cercar el conocimiento que se consideraba un bien común como propiedad privada, propiedad intelectual, y esto empieza a ser entonces el soporte de la acumulación de capital en un nuevo capitalismo que se ha llamado capitalismo cognitivo. Salud en particular, eso se puede demostrar con mucho cuidado, empieza a desarrollar el complejo médico industrial y se empieza a conectar fuertemente con esa dinámica del capitalismo cognitivo. Por eso se habla de medicalización, pero no solo eso, sino medicamentalización, y es un motor enorme esas tecnologías en salud de esos procesos de acumulación. Entonces, claro, cuando entran en crisis el estado de bienestar y el estado socialista, pues el neoliberalismo aparece como la gran solución. Menos Estado, más mercado, liberen la iniciativa privada y que efectivamente el mercado y la acumulación sean los grandes motores de la sociedad. Y empieza toda la agenda de reformas de los estados y por tanto de sus responsabilidades respecto de derechos y en particular el derecho a la salud. Apertura de mercados, reformas estructurales y bueno, esto ocurre en todos los países del mundo. Nosotros como país Colombia estábamos en un momento muy crítico, una crisis de legitimidad profundísima de nuestro pacto y de nuestra organización llamada Estado colombiano, que tenía una cantidad de razones. Yo aquí solamente puse algunas: una muy baja industrialización, una terrible dependencia de agroexportación, incluido el narcotráfico, un cierre del sistema político, una gran concentración de la tierra y un conflicto armado totalmente desbordado. Esta crisis del Estado da un espacio a un nuevo pacto, en un proceso de paz parcial. Estamos celebrando 30 años precisamente de la dejación de armas desde el 19 y entramos en la Constitución del 91. Eso es un referente ineludible cuando hablamos de derecho a la salud en Colombia. Pero entonces uno puede encontrar ahí, y ahí pues, el profesor Aquiles, seguramente vamos a discutir bastante sobre eso, una tensión, una especie de estructura bifronte de la Constitución del 91. Por un lado es garantista, es explícita en derechos, casi en un pacto socialdemócrata. Varios elementos dan cuenta de eso, Estado social de derecho, pero al mismo tiempo empieza a meter una serie de mecanismos que asumen los derechos como servicios públicos que podrán prestar particulares y empieza a abrir la puerta a la entrada de los mercados en los distintos servicios, pero con una lógica de regulación, un Estado regulador de mercados, impulsor de mercados y regulador. Eso es una cosa muy particular
muy temprana, incluso en los cambios constitucionales en América Latina y en el mundo. Bueno, y empieza a haber una tensión, que es lo que seguramente nos van a contar ustedes, esa tensión en la jurisprudencia, en donde la Corte Constitucional defiende el proyecto de Estado Social de Derecho, ¿sí? Y la dinámica de operación de los distintos sectores, y en particular en salud, avanza en un Estado regulador de mercado. Entonces, esa tensión se expresa todo el tiempo y es lo que conduce finalmente a lo que vamos a ver un poquito después. Aquí simplemente una síntesis. La reforma de la seguridad social que implica la ley 100 establece la misma lógica en todos sus componentes: pensiones, salud, riesgos laborales o profesionales, pero en salud en particular tiene ese elemento tan fuerte que es la condición de pobre, demostrada por el CISBEN. Es una encuesta que le da el título de pobre al pobre. Usted es CISBEN 1 y 2 y merece, gracias a que es pobre, un subsidio. Eso no es ciudadanía social. ¿Sí? Rompe con el proyecto socialdemócrata porque ata a la condición de no propiedad. Es una condición, está ligado a la propiedad, pero por defecto. No propiedad, ahí sí merece un esfuerzo colectivo para darle a usted, pero tiene que conservarse y mantenerse y demostrarse actual. Régimen subsidiado. No pobre, régimen contributivo, es decir, para fiscalidad obligatoria, eso es recurso público. Y bueno, el que pueda pagar más, pues paga más. Entonces, medicina prepagada, y empezamos a tener estructuralmente salud para pobres, salud para medios y salud para ricos. ¿Bien? Esa es una forma organizada del derecho, muy concreta. Bueno, esto además con una separación entre bienes privados, que se mueven en una lógica de aseguramiento individual, separado de bienes públicos, que se mueven en una lógica territorial, supuestamente a cargo del Estado. Y una intermediación financiera. Es decir, yo paso los recursos públicos a un intermediario llamado asegurador, EPS, Empresa Promotora de Salud, un eufemismo allí, le doy la plata en forma de UPC, unidad de pago por capitación, a cambio de un plan de beneficios. Entonces, claro, ahí hay una estructura de mercado regulado de aseguramiento. Bien, y se espera entonces que esa sea la garantía del derecho. El plan de beneficios es igual a derecho a la atención de salud. Ahora, lo que pasa es que la Corte, bueno, ahora veremos, amplió esa concepción. Lo mismo pasa en pensiones, en riesgos laborales es terrible porque ni siquiera pasa eso. Y efectivamente lo que empieza a pasar es que la tutela, la acción de tutela que aparece como una ventana de defensa de los derechos fundamentales, con un mecanismo inmediato de protección, pues permite la entrada de la atención médica por conexidad con el derecho fundamental a la vida. Bueno, el profesor Aquiles participó del proceso de revisión de 22 tutelas que condujo a la sentencia T760 y que efectivamente dice, mire, dejémonos de cosas, aquí la atención en salud es un derecho fundamental autónomo, dice la Corte. Ordena una serie de cosas para mejorar la regulación, pero además dice, como derecho fundamental debería entonces reglamentarse con una ley estatutaria. Y eso es lo que ocurre en el Congreso entre 2012 y 2013, finalmente sale en junio de 2013 y después la Corte lo revisa con la sentencia C313 de 2014. Entonces fíjense, ahí tenemos una trayectoria muy concreta, pero es justamente por esa tensión tan fuerte que hay alrededor de la atención individual, la lucha de la gente por ser atendido en un mercado regulado de seguridad social. Entonces, ¿en qué está el debate actual? Y es un poco lo que vendríamos a discutir esta tarde. Es decir, por un lado hay toda una corriente que dice, mire, ya tenemos ley estatutaria, no moleste más. La ley estatutaria ya claramente define qué es derecho a la salud y el ordenamiento actual es capaz de garantizar ese derecho a través de la cobertura universal de salud, cobertura del aseguramiento, que ya tenemos 95%, y lo que hay que hacer es desarrollar esos componentes del contenido del derecho. Un plan de beneficios pagado por una UPC, la unidad de pago por capitación. Eso sería como el derecho que todo el mundo tiene según su plan de beneficios. Después, otro plancito de beneficios, pero individualizado y pagado con una cuenta adicional pública, pero hay que demostrarlo a través del MIPRES, recuerden ustedes, la formulación esta que hacen los médicos, y el resto es un problema de alineación de incentivos.
Es decir, cómo le pongo premios y castigos a los agentes que se encuentran en ese mercado para que supuestamente logren resultados en salud. Eso es toda una corriente. Ojo, y técnicamente, pues, fundamentada, incluso Alejandro Gaviria como ministro la desarrolló muchísimo. Y este ministro seguramente la va a seguir desarrollando. Por otro lado, otro sector de la sociedad dice, no, un momentico. Claro que no definió una estructura del sistema, la ley estatutaria, pero es unas obligaciones del Estado que no se están cumpliendo y habría que pegarse de ahí para examinar el sistema existente. Este sistema desterritorializa y asume que el consumo es la garantía del derecho. Y eso realmente no necesariamente es así. Al contrario, eso reproduce desigualdades de raza, de género, de región, de territorio, etc. Entonces, deberíamos acoger la sentencia de la Corte, la C313, porque esa sentencia dice que no acepta que haya plan explícito. Lo único que acepta es exclusiones explícitas, que se hace con un mecanismo además participativo. Luego, no debería haber plan de beneficios ni debería haber UPC. Hay algo de constitucionalidad ahí, que pues habría que ver si hay que demandarlo o algunas cosas así, porque efectivamente, según la sentencia, no tendría que haber plan de beneficios, y al contrario, tendría que haber una reorganización completa del sistema que implique administración pública y obviamente una red pública capaz de garantizar el derecho sin discriminación como carácter fundamental, como ordena la ley estatutaria y la jurisprudencia. Bueno, ahora que, ¿cómo se expresa la inconformidad social? Ahí María Dolores seguramente nos va a contar con todo detalle cómo llegó esto ahí. Porque efectivamente al comienzo no aparecía nada muy claro en salud. Digo, las demandas del paro nacional, ¿sí? Pero después de una discusión en el eje 2 de los derechos sociales se expresó así: pacto social y político por el derecho fundamental a la salud, ojo, con características universal, gratuito, de calidad, sin barreras, en el marco de la ley estatutaria, y le pusieron estas características: una financiación estatal de la red pública, con unos recursos manejados de manera pública por instituciones públicas y no con intermediación financiera, con una salud pública que realizan integralmente con los servicios individuales e instituciones públicas, con formalización laboral como condición de garantía del derecho al trabajo digno, que también lo ordena la ley estatutaria, y con una reglamentación mucho más fina de reordenamiento institucional del sistema por la ley estatutaria. Ahora, uno puede seguir haciendo el ejercicio, no voy a detenerme ya mucho en eso, pero en cada uno de los puntos, de los 13 puntos de aquel pliego enorme que sacó el Comité Nacional de Paro, cuando uno empieza a desglosarlos, hay muchos elementos de salud que dialogan, digamos, con todas las cosas. ¿Sí? Bueno, hay trabajo decente, diversidad de género, formación en salud, salud en el trabajo, inmigrantes, economía solidaria. Bueno, avanzar en el acuerdo de paz sin duda alguna, pero además el tema de la alimentación, el tema ambiental, el tema de la diversidad étnica, del campesinado, del Plan Nacional de Salud Rural. Es decir, ahí hay una cantidad de posibilidades de ver de manera estructural la salud en esa inconformidad social expresada en esa demanda del pliego del paro nacional. Entonces, claro, lo que tenemos que tratar de hacer, y esta cátedra es para eso, es como saber que no hay vacíos ni ingenuidades. La gente dice, pero esa es una lista de mercados, es una cantidad de ingenuos ahí. No, profundicemos, veamos con cuidado cómo se expresan esas inconformidades en materia de derechos, ya no solo el derecho a la salud de una manera muy individual o específica, para profundizar, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, profundizar el debate.